Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues doy comienzo a mi intervención. Lo primero de todo, agradeciendo al Colegio de Abogados de Arequipa por darme la oportunidad de poder exponer esta cuestión tan interesante como es las relaciones tributarias que tiene España con los países de Latinoamérica, aunque en especial yo les aventuro que me quiero centrar especialmente en Perú, ¿no? En cuáles son las relaciones tributarias que tiene España con Perú y el amplio camino que tenemos por delante por recorrer juntos, ¿no? Entonces, esta ponencia se enmarca dentro de la obra colectiva que hemos desarrollado junto con los otros dos ponentes, ¿no? Con Aldo y con Cristian. Y bueno, espero que sea de su agrado, así que voy a comenzar inmediatamente con ella. Bueno, los objetivos que persigo con esta ponencia son básicamente cuatro, que es dar a conocer a la audiencia que hoy aquí nos acompaña cómo funciona el sistema tributario español en general. También quisiera destacar las importantes relaciones jurídico-tributarias que existen entre España y los países culturales, de idioma, etcétera, que por todos es conocido ampliamente. Y al mismo tiempo, y no por dejarlo para el final, es menos importante, quisiera señalar la importancia de tener un convenio de doble imposición en vigor entre dos países y también la importancia de no tenerlo, como es el caso de España y Perú, como desarrollaré a lo largo de esta ponencia. Como ahí indico, no voy a entrar en ningún detalle de nada en concreto, simplemente voy a hablar de cuestiones generales para el común conocimiento de todo lo que nos escuchan, pero por supuesto quedo a su completa disposición por si quieren plantear alguna pregunta o quieren hacer alguna cuestión, pues estoy a su absoluta disposición para responderla. Bueno, empezando por el principio, como ahí reflejamos en el índice, sería el sistema tributario español. Únicamente quisiera dar una serie de pinceladas básicas porque el desarrollo del mismo pues pueden encontrarlo en la obra colectiva que hoy presentamos, Ensayos básicos para la gestión pública iberoamericana. He tenido el honor y el placer de escribir una visión general del sistema tributario español, pues les relato de forma sucinta cómo España está organizada desde el punto de vista tributario, que básicamente coincide con la organización político-jurídica del Estado español. Y es que, no sé si lo saben, pero España es un país unitario, pero al mismo tiempo descentralizado política y jurídicamente. El Estado español tiene unas competencias y luego las regiones, que son lo que llamamos aquí las comunidades autónomas, tienen otras competencias distintas. También los entes locales, que son entes puramente administrativos, aunque con capacidad política también, tienen su poder tributario. Todo ello derivado de la Constitución española. Evidentemente, el Estado español, la nación, es la que tiene el poder tributario originario y aunque no esté puesto ahí en la diapositiva, tiene también la capacidad para vincularse con otros países, con otros estados, con otras naciones en materia tributaria y en materia de derecho internacional. Luego, las comunidades autónomas, los entes locales, como decía antes, también tienen su poder tributario, su capacidad de crear impuestos, en el caso de las comunidades autónomas, y su capacidad para recaudar, para inspeccionar y para gestionar esos tributos. Luego también quería dar una breve pincelada para enlazar con las relaciones de España con el resto de países de Latinoamérica sobre el sistema jurídico desde el punto de vista de la jerarquía. Y es que la jerarquía normativa es algo conocido por todos los juristas, independientemente del país del que sean, porque, como ya lo teorizó Kelsen a principios del siglo XX, es el fundamento de todo ordenamiento jurídico moderno. Y en el caso español tenemos una jerarquía tributaria muy marcada, determinada por las normas con rango de ley, que serían aquellas aprobadas por el Parlamento. En rango superior tendremos a la Constitución española y por encima tendremos el derecho internacional, tanto de la Unión Europea como los convenios de doble imposición. Y permítanme que esto diga que es una mera simplificación porque en el fondo de la cuestión el derecho internacional no puede ser contrario a la Constitución española. Entonces ahí nos encontramos con una especie de tautología, ¿no? Y es que el derecho internacional podría tener jerarquía superior al vincular al Estado español, pero al mismo tiempo no puede ser contrario a la Constitución española, porque si lo fuera no podría llegar a aprobarse a nivel interno. Sí que quería resaltar el caso del derecho de la Unión Europea, que seguramente por lejanía geográfica pues sea más desconocido por ustedes, porque no disfrutan de o no pertenecen a una organización como es la Unión Europea. Sí que hay organizaciones similares, pero no que tenga personalidad jurídica propia y capacidad de emitir normas jurídicas propias diferentes de las de sus Estados miembros y que les vinculan.
En este caso, el derecho de la Unión Europea vincula directamente al Estado español de hecho, tiene primacía sobre el derecho nacional del Estado español y de todos los otros 26 estados de la Unión Europea. Entonces, en el ámbito tributario, es cierto que no existe un derecho tributario de la Unión Europea como tal, pero sí que existen disposiciones o principios de la Unión Europea que afectan al funcionamiento tributario de los estados. Por resumirlo mucho, las disposiciones tributarias de los estados miembros de la Unión Europea no pueden contravenir el correcto funcionamiento del mercado interior y no pueden ir en contra de las libertades fundamentales que consagran los tratados de la Unión Europea. Entonces, por eso quería detenerme un poquito en esta cuestión, porque seguro que es de su interés y en el ámbito tributario teórico y práctico, como luego les relataré, pues es fundamental. Y ya, bueno, una vez dejado la cuestión de derecho interno, entramos ya en lo que es la cuestión internacional, de muchísimo interés para las relaciones económicas entre España y Perú, y en concreto quería ir de lo genérico a lo particular. Quisiera empezar primero hablando de los convenios de doble imposición como instrumento jurídico. ¿Cuál es la importancia o cuál es la función que tiene un convenio de doble imposición dentro de un sistema tributario o del sistema tributario internacional? Aquí yo les pongo a ustedes una serie de características que definen los convenios de doble imposición. No quiero entrar en detalle en ellas porque podríamos estar mucho tiempo hablando de cada una, pero sí que, por ejemplo, quisiera mencionarles la capacidad que tienen los convenios de repartir las potestades tributarias entre los países, es decir, de distribuir la capacidad de gravar qué hecho imponible. Esto es algo fundamental. Sobre todo piensen en una empresa que quiere salir de su país y quiere ir a otro país, pues necesita saber a priori qué hechos imponibles va a pagar en cada país de forma segura. Y al mismo tiempo, el convenio de doble imposición establece los mecanismos adecuados para que esa doble imposición se corrija adecuadamente en el país de la residencia, de acuerdo con los impuestos que previamente hemos conocido por el texto del convenio. Entonces, es un instrumento que aporta seguridad jurídica, que también establece, como hay reflejos, cauces formales para la resolución de conflictos tributarios, establece normas para evitar el abuso de derechos y la planificación fiscal agresiva, etcétera, etcétera. En resumen, los convenios de doble imposición son un instrumento jurídico tributario esencial en la economía moderna y, de hecho, les comento que hoy en día parece que el sistema tributario internacional casi que se está agotando por algo que yo creo que escapa o que no escapa a la intuición de nadie, y es que cada vez el avance de la tecnología, del Internet y de todas estas cuestiones permiten cada vez más la multijurisdiccionalidad simultánea. Entonces, la red de convenios de doble imposición bilaterales entre Estados a veces y cada vez es menos apropiada para dar respuesta a estas situaciones. Por ello, hay esfuerzos importantes por parte de la OCDE y otros organismos internacionales para favorecer la multijurisdiccionalidad. Pero claro, sin convenio de doble imposición entre dos países, pues no tenemos, podríamos decir, lo más básico, ¿no? En el caso de España, fijaros que España tiene suscrito con los países del mundo, hablo de todos los países que pueblan la Tierra, aproximadamente unos 93, si no recuerdo mal, o 94, tendría que repasarlo exactamente, porque hay algunos que están en tramitación y no recuerdo si ya se han llegado a aprobar, pero más de 90 convenios de doble imposición seguro que hay aprobados por España. Es una de las redes de convenios más grandes del mundo, podríamos decir, junto con la de Estados Unidos, con la de Reino Unido, la de China quizás, ¿no? Una de las más grandes del mundo. En concreto, con los países de Latinoamérica, España tiene suscrito 17 convenios de doble imposición. Y en estos 17 no estoy contando Estados Unidos y Canadá, que son países de América, pero no de Latinoamérica. Como pueden ver en la lista, están prácticamente todos o todos los más relevantes, ¿no? Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador. Es decir, muchísimos países que han suscrito un convenio de doble imposición por las relaciones de amistad, de cultura y de fraternidad que rigen entre España y estos países por sus lazos históricos. Sin embargo, hay una ausencia que es atronadora, y es la ausencia del Perú. España y Perú hasta la fecha no han suscrito un convenio de doble imposición. Ahora les explicaré por qué y cuáles son las razones que han llevado a esa no suscripción del convenio, pero es algo que dentro de lo que es la región latinoamericana es la excepción a la norma general, porque como aquí les estoy mostrando, España pues tiene suscrito convenios con prácticamente todos los países o todas las jurisdicciones que pueblan Latinoamérica. Los países que les pongo en negrita, Barbados, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, además de haber suscrito un convenio de doble imposición, han suscrito también
el instrumento multilateral, que es un convenio multilateral suscrito entre multitud de países que permite o que tiene como objetivo luchar contra la evasión fiscal y contra la planificación fiscal agresiva. Y es un convenio que al firmarse modifica automáticamente los convenios bilaterales para incluir cláusulas antiabuso. Entonces, como pueden ver ahí, Barbados, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, además de un convenio de doble imposición, han suscrito también junto a España el instrumento multilateral. Si entramos ya en el caso particular de Perú, y aquí es donde quisiera detenerme un poco más, podemos ver que Perú ha suscrito en total con todos los países del mundo únicamente 9 convenios de doble imposición. Que si lo comparamos con España, que solamente con los países de Latinoamérica ha suscrito 17 y con los países del mundo más de 90, la diferencia es notable. De hecho, de los 9 que ha suscrito Perú, uno de ellos es con la comunidad andina, es decir, podríamos decir que es un instrumento multilateral sui generis. Convenios de doble imposición puro, en el sentido tradicional del término, son 8. Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Suiza, Portugal y Japón. Sorprende que de la Unión Europea solamente sea uno, que es Portugal, y de Europa, si no estoy contando mal, 2. Es una lista de convenios de doble imposición muy escueta. Y ello, evidentemente, pues es algo negativo, porque parece que hay mucho camino por recorrer, o que no se ha recorrido el camino que sí que han recorrido otros países del entorno. Pero quiero verlo desde el punto de vista positivo, y es que existe un camino por recorrer, existe una potencialidad que se puede explotar, y existe un desarrollo que estoy seguro que con la ayuda de todos y con la contribución del debate público, pues podremos impulsar, ¿no? Entonces, como digo, resalta, ¿no?, esa diferencia entre los convenios firmados por España y los convenios firmados por Perú, y debo decir, como les acabo de mostrar, que la no suscripción del convenio de España con Perú es la excepción dentro de la norma general de que España ha suscrito convenios con prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de convenio de España y Perú? Pues aquí quisiera detenerme un momento, porque pareciera que España y Perú están enfrentadas o están peleadas, ¿no?, en el ámbito tributario. ¿Cómo puede ser que estos dos países hermanos no hayan suscrito un convenio todavía? Bueno, lo cierto es que ya ha habido 2 intentos. Hubo un intento en el año 2006, que fue el que estuvo más próximo a prosperar, y otro en el año 2017. Si nos vamos al de 2006, hubo un acuerdo para aprobar un convenio que estaba ya prácticamente firmado, pero hubo 2 elementos, o hubo 2 eventos, mejor dicho, que propiciaron la no firma de dicho convenio. El primero de ellos fue el informe negativo por parte del Congreso del Perú, de la Comisión de Exteriores, o discúlpenme, el organismo equivalente de ese Parlamento, que trata los tratados internacionales del país, que dictó en sentido negativo que Perú no debía firmar ese convenio de doble imposición, por las razones que les voy a explicar a continuación, ¿vale? Y luego también sucedió que se concluyó el periodo parlamentario. Entonces, aunque se hubiera querido firmar el convenio, no se pudo firmar, porque la sesión parlamentaria o el periodo parlamentario concluyó. Entonces, al final quedó en nada, fue un buen intento, pero no llegó a nada. Luego, en 2017, las principales empresas españolas, sabedoras de la importancia que tiene un convenio de doble imposición y sabedoras de que Perú es el caso excepcional dentro de Latinoamérica, pues propiciaron e impulsaron la firma de un convenio. Empresas que le hablo de BBV, Repsol, Iberdrola, el Banco Santander, en fin, empresas, podríamos decir, Estoy esperando, Peque. el top Carlos, 10 te dentro preocupemos. de Lo España, estoy ¿no? dejando nomás hasta el carro, no te preocupes. Entonces, Ojalá te quede. lo cierto es que desde Perú muchísimas voces autorizadas han reclamado la suscripción de un convenio con España, y en concreto, pues yo quería mencionarles al señor Óscar Zapata Alcázar, que es el presidente de la Cámara de Perú, que Aló, en numerosas hablamos. publicaciones pues, ha manifestado su Aló, deseo ¿me de que escuchas? se firme. ¿Sí? ¿Están hablando? ¿Tienen alguna pregunta? Aló, aló. Bueno, continúo. Bueno, ¿qué razones dio el Parlamento de Perú para no suscribir un convenio de doble imposición con España en el año 2006? ¿Qué decía ese informe? Bueno, el informe yo les he puesto aquí el enlace, ¿no?, para que puedan leerlo íntegramente, pero yo he querido resumirlo y citarle los párrafos más relevantes. Básicamente lo que decía ese informe
es que España y Perú son dos países con un nivel de desarrollo económico muy distinto. Y esto implica que las empresas españolas sí que invertirían en Perú, como ya están haciendo de hecho, pero que probablemente las empresas peruanas no inviertan en España o no que lo harán las empresas españolas en Perú. Y esto tiene una consecuencia directa, y es que desde el lado tributario, si las inversiones españolas ya están fluyendo hacia Perú y Perú suscribe un convenio de doble imposición, pues probablemente Perú pierda recaudación tributaria. Y claro, la reflexión que hacía el ponente de este informe era la siguiente, decía, bueno, Perú puede perder recaudación tributaria, que se estima en unos 70,5 millones de soles en 5 años, pero podría ganar inversiones. ¿Qué ocurre? Que las inversiones, desde el punto de vista del equipo que suscribió este informe, pues ya habían llegado a su pico. Entonces, la pérdida de recaudación tributaria no justificaba en absoluto la, eh, o mejor dicho, el aumento de las inversiones no justificaba, disculpen, esa pérdida de recaudación tributaria. Entonces, se llegaba a la conclusión de que el convenio desde el lado peruano no era favorecedor. Aquí, pues, por ejemplo, les pongo alguna cita, ¿no? Dice, las estimaciones de inversiones españolas en el Perú han alcanzado su techo de crecimiento en los años 90, favorecido por el mercado mundial y las privatizaciones, ¿no? Se advierte que la pérdida de recaudación tributaria para el Perú por la aplicación del convenio significaría mayor costo que los beneficios que obtengamos por inversión española. De forma que, claro, al reducir los tipos tributarios en el convenio respecto de la normativa interna peruana, se perdería evidentemente capacidad de tributación, pero lo que no se estaba teniendo en cuenta es que posiblemente se estaría dejando de lado una capacidad inversionista española muy potente que por no tener un convenio de doble imposición suscrito con Perú se estaría derivando a otros países de la región muchísimo más amigables con este tipo de cuestiones que lo que ha sido el Perú hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las razones por las que no se aprobó en su momento y salvo noticia en contrario, que no la he tenido, siguen siendo las razones que siguen justificando que no se apruebe dicho convenio. Razones con las que yo discrepo completamente, porque, como pueden ver aquí en este cuadro que les expongo, no tener convenio de la imposición no significa únicamente una pérdida de recaudación por parte de Perú o una pérdida de recaudación por parte de España, significa que contribuyentes concretos con nombre y apellido, personas físicas o personas jurídicas, tengan que soportar doble imposición cuando mantengan relaciones económicas o personales con Perú o con España, depende del lado del que lo miremos. Por ejemplo, si tenemos a una persona domiciliada en Perú, de nacionalidad peruana, pero cuyo centro de interés económico se encuentra en España, esa persona va a soportar un conflicto de residencia fiscal necesariamente y un conflicto que no se va a poder resolver porque no hay convenio de doble imposición. Entonces, esta persona, este contribuyente, no va a querer invertir, si es peruano en España, si es español en Perú. No va a querer hacerlo, no va a querer moverse o al menos va a verse desincentivado a hacerlo por ausencia de convenio. Lo mismo sucede con las personas jurídicas, con las empresas. Una sociedad constituida en Perú, pero dirigida efectivamente desde España, está sometida a un conflicto de residencia fiscal irresoluble. Entonces me podrán decir ustedes qué incentivo tienen las empresas constituidas en Perú para ser dirigidas efectivamente desde España. No hay incentivo al movimiento global de capitales. Y el desincentivo al movimiento global de capitales es un desincentivo global para el crecimiento económico, lo cual es negativo tanto para el Perú como para España. Entre otras consecuencias, pues aquí he relatado muchas más a nivel internacional. Por ejemplo, la deducción por doble imposición internacional queda supeditada a la voluntad de los Estados. Es decir, España y Perú tienen normas internas para corregir la doble imposición, pero son normas propias. Si mañana decidieran anularla o derogarla, los ciudadanos que tienen relaciones económicas en ambos países quedarían completamente abandonados a su suerte. Tampoco hay resoluciones o mecanismos para la resolución de conflictos tributarios, aunque sí que es cierto que hay otros instrumentos, pero no son los más adecuados. Aquí he querido relatarles y reflejarles los tipos impositivos que se cobran tanto a nivel de normativa interna en España y Perú y los que se propondría en las distintas versiones de los distintos borradores y propuestas de convenio. Y como pueden ver, los convenios o los borradores que se han propuesto hasta ahora básicamente están pensados para que las empresas españolas inviertan en Perú. Es cierto, no para que las empresas peruanas inviertan en España, porque el legislador español y peruano es consciente de la diferencia de desarrollo económico. Pero claro,
si no tenemos un instrumento de esta naturaleza que aporte seguridad jurídica y nos aporte claridad, pues muy difícilmente las empresas españolas querrán soportar, por ejemplo, una tasa de retención del 30% en los cánones. Es algo prácticamente inviable por los servicios de asistencia técnica. Entonces, con un convenio en vigor, como hay en los otros países de la región, o bien tendríamos un 15%, lo cual es una tasa inferior a la que se cobra en España, o incluso el 0% en algunos casos, como tiene España, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que parecen desde el lado público como negativas, ¿no? Porque la pérdida de tributación o la pérdida de recaudación siempre es negativa. Pues a largo plazo se está generando un daño difícilmente reparable, porque las inversiones que no fluyan hacia Perú fluirán hacia Chile, fluirán hacia Argentina, fluirán hacia México, fluirán hacia otros países, porque al final el capital está vivo y el capital circula por todo el mundo. Entonces es una pena que teniendo esa posibilidad, pues no la explotemos adecuadamente. Luego también existen una serie de consecuencias a nivel del derecho interno español que se derivan del hecho de no tener un convenio suscrito con Perú. Por ejemplo, un contribuyente que tenga un conflicto de residencia con Perú tiene mucho más difícil probar su residencia peruana que un contribuyente que tiene un conflicto de residencia, por ejemplo, con Chile, porque Chile sí tiene convenio y Chile sí emite certificados de residencia fiscal. Sin embargo, Perú, salvo que tenga suscrito un convenio de doble imposición con un país, no emite por su legislación interna certificados de residencia fiscal. Sí, Entonces, la prueba es mucho más difícil en este caso. Luego he puesto aquí una serie de cuestiones de derecho interno español que no quiero tampoco desarrollar demasiado para no hacer complicada esta ponencia, pero existen diversas disposiciones, beneficios fiscales y alivios fiscales internos españoles que están supeditados a la mera existencia de un convenio de doble imposición. No digo ya a la aplicación del convenio, a la mera existencia. Entonces, la ausencia de convenio directamente implica la inaplicación de estos beneficios o la dificultad para aplicar estos beneficios, lo que en definitiva deriva en un desincentivo claro para que haya movilidad de trabajadores, haya movilidad de capitales, haya movilidad de empresas y haya, en definitiva, flujos comerciales estables y seguros. Y bueno, hasta aquí el cuerpo de mi ponencia y simplemente quería destacar como conclusiones que la ausencia de convenio de doble imposición entre España y Perú pues imposibilita de origen resolver conflictos de residencia fiscal y consecuentemente dificulta o agrava las situaciones de doble imposición internacional, crea inseguridad jurídica, crea inseguridad económica y por lo tanto desincentiva clarísimamente la inversión internacional y la movilidad de personas y capitales. También quería comentar que las razones que justificaron la no aprobación del convenio pues parecen seguir en vigor desde el lado peruano porque parece que se sigue priorizando la recaudación tributaria frente a el incentivo a la inversión, lo cual, desde mi punto de vista, y quería reflejarlo y exponerlo públicamente, es un error de concepto, porque Perú, como he dicho antes y he demostrado, es la excepción dentro de la regla general en cuanto a red de convenios con España se refiere. Entonces, Perú, quizás de forma voluntaria, se está situando, junto con España, en una situación de desventaja competitiva respecto del resto de países de la región, por no tener un convenio de doble imposición. Y está claro, y lo ha demostrado la teoría económica, que el desarrollo de los países proviene de su capacidad de acumular capital, generar inversiones, puestos de trabajo y, en definitiva, progreso económico. Entonces, no es buena idea, no parece buena idea el rechazar o el desincentivar estas inversiones, porque la recaudación fiscal es la consecuencia del proceso de crecimiento económico, no es la causa. Entonces, creo que debemos tomar conciencia y generar debate público y que nos lleve a conclusiones correctas para darnos cuenta de que debemos tener los instrumentos adecuados para generar progreso económico y no lo contrario. Bueno, no sé si tengo un poco más de tiempo o se me ha agotado. ¿Me podéis confirmar? sí, doctor, no hay problema. Vale, pues simplemente hasta aquí era mi ponencia principal, pero para no dejarnos con un mal sabor de boca, porque claro, parece que no tener convenio pues es lo peor del mundo y es algo completamente indeseable, y lo es, ¿no? Como acabo de comentar y de razonar. Pero sí que quería terminar, y aprovechando que tengo unos minutos más, dando a conocer en Perú un instrumento que existe en el ordenamiento español, en el derecho interno nuestro, una herramienta
de máxima utilidad para poder invertir en otros países, por supuesto en España y en otros países del mundo, con los que España ha suscrito un convenio de doble imposición. Y esto es lo que llamamos en España el régimen especial de entidades de tenencia de valores extranjeros, el régimen EDB. ¿Esto cómo funciona? Es muy simple realmente. Las inversiones, por ejemplo, peruanas que quieran hacerse en Estados Unidos se hacen sin convenio de doble imposición, porque Perú y Estados Unidos no han suscrito un convenio. Por lo tanto, Estados Unidos grabará en la fuente, conforme a sus tipos internos, las rentas obtenidas por los inversores peruanos. Ahora bien, si esta misma inversión se canaliza a través de una entidad holding española acogida a este régimen especial, la inversión en su conjunto disfrutará de los beneficios fiscales suscritos por el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos, que reduce la tasa impositiva hasta el 0%. Y una vez las rentas lleguen a España, cuando se remitan a Perú, de nuevo quedarán a una tasa del 0%. Es decir, estamos hablando de un régimen especial otorgado por el derecho interno para facilitar las inversiones de los extranjeros, en este caso podríamos decir peruanos, en otros países de la Unión Europea o en otros países del mundo que hayan suscrito convenios con España. Y es un instrumento pensado porque España es un país central en la economía mundial, no solo geográficamente, sino culturalmente está en la Unión Europea, tiene unas relaciones maravillosas con los países de Latinoamérica, también está muy cerca de África. En definitiva, geográficamente tenemos una posición privilegiada y por ello tenemos instrumentos jurídicos que facilitan la inversión extranjera en otros países pasando por España. Y la buena noticia es que no se necesita que el inversionista tenga un convenio de doble imposición suscrito con España. Y cuando digo el inversionista me refiero al país del inversionista, ¿no? En este caso el Perú. Si un inversor peruano quisiera invertir en Francia, en Portugal, bueno, en Portugal tiene convenio directo, ¿no? Pero si quisiera hacerlo en Estados Unidos o en Australia, a pesar de no tener convenio con España, puede aprovecharse de este régimen especial. Entonces, por eso quería terminar pues, con esta buena noticia, con esta información de utilidad, para que veamos que no todo es negativo, ¿no? Los asesores fiscales y los abogados estamos más que acostumbrados a utilizar este instrumento y a favorecer las inversiones extranjeras en otros países, pasando por España y utilizando este tipo de instrumentos. Aquí simplemente pues, quería reflejarles un ejemplo de esto que he dicho, ¿no? Inversión peruana en Estados Unidos. Si se hace de forma directa, pues en Estados Unidos se grava el 30%. Si se hace a través de España, el gravamen total es del 1,25. O sea, la diferencia es notabilísima, notabilísima. Entonces, dense cuenta de que si tienen clientes o ustedes mismos tienen proyectos de inversión en otros países distintos de España, piensen en nuestro país para canalizarlo, porque posiblemente la planificación fiscal va a ser mucho más eficiente que la que podrían llevar a cabo si únicamente lo hacen de forma directa. ¿Vale? La tributación es sustancialmente inferior a través de este régimen especial. Entonces, bueno, ya sí que he concluido, ¿vale? Simplemente quería añadir esto a mi ponencia y resaltar de nuevo que ojalá pronto se firme un convenio de doble imposición con España y ojalá seamos capaces de canalizar inversiones de España a Perú y de Perú a España. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer o cualquier comentario. Los recibiré con agrado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna consulta que tengan para el doctor, por favor? Bueno, entonces, como segundo expositor, daremos la bienvenida al magíster Cristian Cáceres y Fuentes, cuya amplia experiencia incluye abogado por la Universidad de San Martín